Con lo cual, no prima el interés económico, el hacer una operación económica y socialmente, por tanto, rentable, sino que se pueda mantener el chiringuito en cada una de las 17 comunidades autónomas. O sea, una crisis económica, una crisis financiera, que no solo no la estamos afrontando, sino que la estamos empeorando, una locura de distribución de la fiscalidad, bueno, de los impuestos, de la participación de las comunidades autónomas en la fiscalidad. Saben ustedes que son de ciencias que, bueno, y aunque no lo fueran también lo sabrían, pero saben ustedes que, digamos que casi prácticamente el único instrumento de política económica anticíclica que tiene un país que no tiene moneda propia, como es el caso de España, es la fiscalidad. Y una parte de la fiscalidad la compartimos con Europa, poco de momento, pero una parte, y del resto cada vez el Estado, el Gobierno de la Nación, tiene menos capacidad, porque no solamente ha ido distribuyendo a las comunidades autónomas una parte de su capacidad a la hora de incrementar o disminuir determinadas franjas de impuestos, sino que en la última aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el último sistema que acabamos de aprobar hace menos de un año, pues todavía ha cedido más impuestos a las comunidades autónomas. Más impuestos y 11.000 millones de euros. Unos días antes, realmente un mes antes de llamarles a decirles, oye, que nos han dicho de Bruselas que hay que apretarse el cinturón, que tenemos que ahorrar y, por favor, ¿haríais el favor de ahorrar 5.000 millones vosotros? Porque, claro, el problema que tiene hoy España no es solamente un gobierno con una demostrada incapacidad, si me permiten la expresión, y con todo el respeto a quien piense lo contrario, para poner en marcha una política económica, no voy a decir responsable, una política económica. No. Aparte de esa demostrada incapacidad, es que cada vez tenemos menos instrumentos para hacerlo. Por tanto, el problema que hoy tiene España no solamente es un problema económico, es un problema político, un problema institucional. Nuestra crisis no es una crisis económica, es una crisis que está en las instituciones. Por tanto, esto no tiene solución si no abordamos una profunda reforma del Estado. Una profunda reforma institucional, una reforma que permita que el Gobierno de la Nación recupere competencias imprescindibles para garantizar la cohesión y la competitividad del país y, por supuesto, la igualdad de todos los ciudadanos al margen de la parte de España en la que viva, y además una modificación de la Constitución que nos permita equiparar todos los techos competenciales de todas las comunidades autónomas, igualar, por tanto, las distribuciones competenciales y que le dé capacidad al Estado para intervenir. Por eso, lo decía el otro día en una conferencia similar a esto, con una media de edad muchísimo más alta que la que hay aquí, pero en todo caso en una reflexión de estas características, por eso decimos que en España ha llegado la hora de que alguien diga, en fin, parafraseando a Clinton en aquella campaña norteamericana con aquel eslogan que le hizo muy famoso de «es la economía, estúpidos». En España hay que decir «es la política, estúpidos». Como no cambiemos la política, como no cambiemos nuestra estructura, nuestro modelo de Estado, como no nos enfrentemos con este problema, con unas comunidades autónomas, acabamos de presentar un informe, hecho por profesionales. Estoy segura que en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, esos papeles los tiene, pero nunca los publican, un informe sobre el gasto en las comunidades autónomas, que demuestra que solamente con que las 17 comunidades autónomas actuaran con la eficiencia de las 3 que mejor actúan, sin cambiar nada de la distribución competencial ni nada de esto, simplemente con que utilizaran el sistema más eficiente que hay entre las 17, nos ahorraríamos al año 26.000 millones de euros. 26.000 millones de euros son 2/3 de lo que nos cuesta los subsidios de desempleo en este momento, con 4.600.000 parados. 26.000 millones de euros es casi el doble de lo que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a dar para rescatar Grecia. Casi la cantidad que están dispuestos a dar todos los países de la Unión. ¿No sabemos que las comunidades autónomas funcionan de forma poco eficiente, poco transparente, poco clara? Sí sabemos, pero hay un pacto tácito entre los dos que mandan en España para no tocar nada, para que nada cambie. Porque ustedes oirán cada día que hay unas broncas terribles en el Congreso de los Diputados y que no se entienden en nada, no lo crean. Están de acuerdo en no cambiar nada en la justicia.
en que los magistrados del Constitucional y los magistrados del Consejo General del Poder Judicial los ponen ellos. Están completamente de acuerdo en no cambiar la ley. Solo discuten del porcentaje, de cuántos les tocan y si lo cambian ahora o dentro de 5 meses. Pero están completamente de acuerdo en no cambiar nada para que sigan siendo ellos quienes ponen a los magistrados en un sitio y en otro. Están completamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo, en que las cajas de ahorros, como les decía antes, en que las comunidades autónomas tengan control sobre las fusiones de las cajas de ahorros. Están completamente de acuerdo en no cambiar el sistema electoral. ¿Por qué? Porque prima al PSOE y al PP. Y porque saben que vale con esperar. Dice, bueno, si no es a los 8 será a los 12 años, pero ya nos tocará. Un sistema completamente injusto desde el punto de vista de la igualdad del voto de los ciudadanos, absolutamente, en fin, impresentable en términos de mantenerlo democráticamente, que tienen un pacto de hierro para que no cambie nada. Completamente de acuerdo. O sea que las cosas que tienen que ver con mantener el establishment y con que no cambie nada, hay un pacto de Estado a muerte entre el PSOE y el PP. Bueno, pues yo creo que son esas las cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar el sistema autonómico, a nuestro juicio, cambiando la Constitución para cerrar los techos competenciales, para que todas las comunidades tengan las mismas competencias. La Constitución tiene que determinar cuáles son competencias exclusivas del Estado y escribirlas, del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. A nuestro juicio, la educación tiene que ser competencia del Estado. Desde el primer momento, a nuestro juicio, la sanidad también tiene que ser competencia del Estado, por supuesto la política exterior, por supuesto la política de defensa, en fin, estas cuestiones, el urbanismo, el medio ambiente, todas aquellas que son instrumentos de cohesión y que no tienen fronteras, para garantizar la cohesión. ¿Para qué? ¿Para convertir a España en un país centralista? No, para convertir a España en un país viable. Viable, que es lo que estamos a punto de dejar de ser. Esto es un problema desde el punto de vista del cambio del modelo territorial y todo esto. A veces cuando digo esto en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno me suele decir que las autonomías han conseguido que España sea más igualitaria y más justa. El modelo territorial no tiene por objetivo que sea más igualitario y más justo. Son las leyes que son más o menos justas, que favorecen más o menos la redistribución, la cohesión y la igualdad, las que hacen que un país sea más justo, ¿no? O sea, puede ser un país centralista, modelo jacobino centralista, cuyas leyes favorezcan la igualdad y la cohesión, o lo contrario, o un modelo federal o confederal. Lo que no puede ser es un país como este que hemos deconstruido, en el que pervive a la vez el modelo confederal, que es el que se desarrolla o que se implanta a partir del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el modelo federal asimétrico, porque más o menos sí, pero todos con la cláusula Camps, y que nos cambie la Constitución por la puerta de atrás. Se puede cambiar la Constitución, dentro de la Constitución el modelo territorial del Estado también. Podemos decidir que España, en vez de ser el Estado de las autonomías, va a ser un Estado federal, o va a ser un Estado confederal, o va a ser un Estado centralista, pero lo votamos todos los españoles a la vez. Porque este modelo que hemos ido construyendo es que es inviable, es el no modelo. Porque Cataluña decide en su estatuto cuánto le toca aportar al Estado. El Gobierno cada año, por tanto, establece una relación de bilateralidad. Y allí calculan en base al Producto Interior Bruto, que es lo que sale más interesante. En Andalucía calculan en base a la población. En Castilla-La Mancha calculan en base a la población, a la distribución territorial, a la dispersión. En Asturias porque son los más viejos. En Murcia porque son los más jóvenes. Hombre, no, es que suma más de 100. Es que es imposible. Y todo eso iniciando un proceso de cambio de estatutos sin tener un horizonte de futuro, sin haber definido a dónde vamos. Entonces, esto es la política. Esto es lo que hay que cambiar. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos ser de mayores. Nos pusimos de acuerdo, por cierto, cuando hicimos la transición. Esto que ahora la gente, alguna gente, insisto, pero gente con mucha responsabilidad, está revisando para cambiarnos la historia. No para que tengamos memoria histórica, no, para cambiarnos la historia. Nos pusimos de acuerdo sobre qué queríamos ser de mayores. Y ahora resulta que ya no sabemos qué queremos ser de mayores, ni siquiera lo que queremos ser en este momento. Bueno, pues para cambiar esto y para que haya expectativa de futuro y para que ustedes dentro de 10 años puedan hablar de otras cosas y puedan seguir haciendo Erasmus y viajar por Europa y reunirse con sus compañeros y con sus colegas de su misma edad en cualquier lugar de Europa y tener las mismas conversaciones. Es decir, mostrar preocupación
por las mismas cosas, salvo algunas cosas, pues, en fin, más o menos puntuales de cada uno de los países. En España hay que cambiar la política, hay que darle rumbo al país y tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Muchas gracias.